La primera Pascua. Jesús había pasado toda su vida adulta viajando por Israel con sus discípulos. A ellos y a las multitudes que acudían para escucharle, les decía cómo quería Dios que se comportaran. Tenía amigos por todos lados, pero también enemigos. A ciertas personas no les gustaba lo que decía. Jesús sabía esto. Les había advertido a sus discípulos que un día la gente que lo odiaba lo arrestaría y lo mataría. Ahora las advertencias de Jesús se volvían realidad. El sumo sacerdote lo había hecho arrestar, y Pilatos, el gobernador romano, lo entregó a ellos y a la multitud. Ordenó que Jesús debía ser crucificado. Está bien, llévenselo. Mientras, alentada por los hombres del sacerdote en jefe, la multitud gritaba: ¡Crucifíquenlo, crucifíquenlo! Los soldados de Pilato se lo llevaron. Luego lo insultaron. Habían oído que Jesús se llamaba el Rey, así que lo vistieron con una túnica morada y le hicieron una corona. Pero era una corona hecha de espinas, y la empujaron con fuerza en su cabeza de tal forma que las espinas se le clavaron. Se inclinaron ante él fingiendo adorarlo. Luego le pegaron y le escupieron. Por fin, los soldados volvieron a vestir a Jesús con sus propias ropas. Le ordenaron que cargara una pesada cruz, y a otros 2 hombres que eran ladrones, que recogieran y llevaran sus pesadas cruces de madera. Ustedes 3, derechos, y póngalas en sus espaldas. Los 3 prisioneros y sus guardias emprendieron la marcha hacia el lugar en donde serían crucificados. Era la cima de un cerro en las afueras de las puertas de Jerusalén, llamado Gólgota o Calvario, que significa lugar de las calaveras. Jesús estaba muy débil después de haber sido golpeado por los soldados y apenas podía sostener la pesada cruz. Así que los oficiales al mando eligieron a un hombre de entre la multitud. A ver tú, ven acá. E hicieron que él la cargara. El hombre era un africano cuyo nombre era Simón. Había venido a Jerusalén para la Pascua. La multitud empezaba a recordar todas las cosas buenas que Jesús había hecho. Algunos empezaron a llorar, viéndolo débil y sangrando. Por fin, los soldados y sus prisioneros llegaron al Gólgota. Los guardias arrancaron las ropas de Jesús, estiraron sus brazos sobre la cruz de madera y clavaron sus manos sobre ella. Luego hicieron lo mismo con los otros 2 y colocaron sus cruces a los lados de Jesús. Conforme el sol resplandecía sobre los 3 prisioneros, estos sufrían de dolor y estaban sedientos. Los soldados jugaban a los dados para ver quién se quedaría con las ropas de Jesús. Jesús vio debajo de su cruz a los soldados y dijo: «Perdónalos, Padre, pues no saben lo que hacen». En la cruz, arriba de la cabeza de Jesús, los soldados habían puesto un letrero que decía: «Este es Jesús, Rey de los Judíos». Uno de los prisioneros le gritó a Jesús: «Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos salvas a todos?» «No digas eso», dijo el otro hombre. «Merecemos nuestro castigo, pero este hombre no ha hecho nada malo». Se volvió hacia Jesús. «Recuérdame cuando te conviertas en rey. Desde hoy estarás en el cielo conmigo», Jesús le prometió. Alguien de un grupo pequeño que se había quedado para ver se rió de Jesús. «Se supone que él ha salvado a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Estaban ahí algunos amigos y familiares de Jesús. Apenas podían ver la escena y esperaban que el estar ahí lo confortara. Jesús miró hacia abajo, vio a su madre y a Juan, el hermano de Santiago. «Cuida a mi madre», le dijo a Juan, y a su madre le dijo: «Ahora Juan será tu hijo».
Entonces, justo cuando el sol debía resplandecer al máximo, el sol se volvió negro como la noche. En la oscuridad Jesús dio un terrible grito y poco después exclamó: "Todo ha terminado". Inclinó su cabeza hacia adelante y dijo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Y entonces murió. Pilatos, el gobernador romano, había concedido permiso a 2 amigos de Jesús para que le dieran la adecuada sepultura. Lavaron su cuerpo, lo envolvieron en una manta de lino con mirra y lo dejaron en una tumba cercana que José de Arimatea había preparado. Con cuidado, con cuidado. Luego rodaron una enorme piedra redonda sobre la entrada y con tristeza se retiraron. 3 días después, tan pronto como el sol había salido, María Magdalena y María, la madre de Santiago, fueron a la tumba. Habían pasado el día anterior lamentando la muerte de Jesús. María Magdalena quería poner perfume y especias sobre el cuerpo. ¡Ah! La enorme piedra redonda había sido removida. Se asomaron a la tumba. El cuerpo de Jesús había desaparecido. Las 2 mujeres corrieron a la casa para decirle a Pedro y a Juan: ¡Vengan rápido! ¡El cuerpo de Jesús ha sido robado! Nada. Se ha ido. Llenos de tristeza, Pedro y Juan marcharon penosamente a su casa. María Magdalena se quedó. Ella lloraba. De pronto, se dio cuenta de que alguien más estaba ahí. Ella miró alrededor. Un hombre estaba parado ahí. Un hombre que ella pensó que era el jardinero. ¿Tomó usted el cuerpo de Jesús?, le preguntó. ¿Dónde lo puso? Pero la figura solamente dijo: María. Y ella reconoció la voz. Era Jesús. Ella corrió hacia él. Ve con mis amigos, le dijo Jesús, y diles que estoy en camino para ir con mi Padre al cielo. Cuando María dijo esto a los discípulos, se regocijaron de alegría. Y durante las siguientes semanas, cuando caminaban por el campo, al sentarse a comer o al pasear por las colinas cerca de Galilea como lo habían hecho con él, Jesús se les apareció. No había duda. Jesús se había levantado de entre los muertos. Hubo una última vez en que ellos pudieron volverle a ver. Los condujo a un lugar llamado Betania, y ahí, después de bendecirlos, Dios su Padre se lo llevó al cielo. Al tomar el camino de regreso a casa estaban felices. Supieron que el Espíritu de Jesús estaría con ellos para siempre, ayudándolos a llevar su mensaje al mundo. Narración: Moisés Palacios.